Buenas, buenas, ¿cómo están? Les saluda Plinio, yo soy alcohólico y bienvenidos a nuestro podcast. Este día vamos a grabar el episodio 6 de nuestro podcast y tenemos un invitado especial. Nosotros llegamos a veces un poco peleados con la fe y no nos damos cuenta que estamos dentro de la fe. Uno de nuestras lecturas diarias dice que nosotros somos un milagro, porque quien no deja de beber es un milagro realmente. Y nos acompaña este día un amigo personal, el pastor Josué Blanco. Aparte de pastor, pues yo lo conozco en el ámbito profesional, es un profesional de renombre, es un licenciado en administración de empresas, es un consultor. Y pues gracias por aceptar la invitación, Josué, por venir a hablar un poco del alcoholismo. Este podcast nosotros lo iniciamos porque vimos que en El Salvador nadie habla de alcoholismo, hablan muchos afuera, pero acá en El Salvador no habla mucho de alcoholismo. Y sí creemos que el alcoholismo, decía Melvin en uno de los episodios anteriores, es la única enfermedad que no solo afecta al paciente, sino que afecta a su entorno. Entonces queremos ir abriendo un poco más para que la gente se dé cuenta cuáles son los diferentes las afectaciones, ¿verdad? Y que conozcan en cada ámbito, en cada rubro. La otra vez trajimos un médico, hemos traído gente que ha hablado de emociones, pues ahora lo hemos invitado a usted. Agradecemos de antemano que nos esté apoyando, porque nos está apoyando en este proyecto que estamos emprendiendo. Me acompaña siempre mi amigo Xavier, que está también parte del podcast, y mi amigo Melvin, y la producción, que también es parte del podcast, ¿verdad? Gracias, Falta un compañero que hoy no pudo venir, pero pues esto de hacerlo de esta forma, que es voluntariosa, tenemos que ponernos de acuerdo. Así que gracias, José, por haber aceptado y bienvenido a nuestro podcast. Excelente, Plinio. Gracias a todos de verdad por la invitación. De verdad que es un privilegio poder hablar. Hay temas que son escabrosos, que algunos prefieren no escarbar y hablarlos, pero yo creo que el toro por los cuernos. Hay cosas que sí hay que llevarlas y hablarlas. La primera pregunta que le queremos hacer es importante para nosotros, Josué. ¿Qué dice la Biblia del alcohólico, del alcoholismo? ¿Qué menciona la Biblia sobre este tema? Bueno, definitivamente voy a dar postura, ¿verdad? No voy a dar mi postura personal ahorita, pero voy a hablar de las posturas. Existen posturas liberales, existen posturas ortodoxas. Entonces, para mí no existe lo intermedio, o sea, no existe lo tibio, porque la misma Biblia enseña que o es frío o es caliente. Entonces, voy a hablar de la postura ortodoxa, es a todo aquel que bebió y lo hizo, va para el infierno. Esa es la postura ortodoxa. Ya estaríamos de Condenado, ajá. Claro, pero como ese, y lo catalogan como un pecado, pero yo hablo entonces los demás pecados, como la mentira, como la lascivia, como los malos pensamientos, donde los dejamos. Entonces, claro. no podríamos ser tampoco tan radicales ni tampoco justificarnos bajo esa premisa. Pues vamos a la postura liberal. Beba mientras usted no le haga daño a nadie y ame a Dios y haga buenas obras, usted manténgase. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la postura correcta y qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia habla de que en Proverbios, exactamente, Salomón le dice, no veas cuando el vino enrojece. ¿Cuál es el problema? Que nosotros vemos lo que se ve en el momento, pero claro, las consecuencias que me pueden llevar Así es. tomar algo. Si usted me pregunta a mí, que yo vengo del alcoholismo, y si usted me pregunta, ¿usted lo haría, pastor? No puedo jugar con lo que un día no dominé. Que ahora lo domine no significa que mañana lo pueda dominar. Entonces no puedo jugar con un puente de mi pasado. Claro. Voy a derribarlo. Sí, de hecho nosotros decimos que este es un saltador rapaz. El alcoholismo para nosotros es un saltador rapaz que de repente viene y ¡plum!, ya nos tiene otra vez metido en Entonces, sí. contestando tu pregunta, la postura ortodoxa dice que el que bebe está condenado. Y la postura liberal dice, hágalo mientras no le haga daño a nadie. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sí. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, yo creo que cada quien va a rendir cuentas a Dios de las decisiones que tome. Entonces, ¿qué es lo que yo sí creo que la Biblia dice? Que honremos a Dios con nuestras acciones. ¿Será Eso que, me va a acarrear. será que esto, pastor, con el tema viéndolo bíblicamente, es todo aquello, sustancia? Porque nosotros, algunos no solo hemos consumido alcohol, algunos hemos consumido otras sustancias que lo que hacen es que la mente la distorsiona. Entonces, ¿será que la postura de la Biblia o la postura cristiana es todo aquello que a uno lo llega y trastorna la mente? Porque el alcohol es una droga. Lo que pasa es que la gente no quiere aceptar que el alcohol es una droga legal. Simple y sencillamente es una droga legal. En lo mismo está como el crack, como otras drogas, droga como tal, legal pero droga. Entonces trastorna la mente, porque nosotros cuando bebíamos de esa forma que bebíamos, y que por eso estamos en estos grupos de autoayuda, trastornamos la mente y destrozamos un montón de cosas. Pero hay gente que se toma una cerveza o media cerveza y ahí ya no siguió tomando. ¿Será que por ahí está la postura?
Es que yo más bien creo que tiene que ver con la intención del corazón, el para qué. Ok, ok. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿para qué debo? O sea, no es tanto el por qué, porque el por qué van a haber muchas justificaciones, sino el para qué. Ujú. El para qué lo hago. El para qué ando con medicamentos, porque esa es otra manera de Sí, también, también. ¿para qué veo pornografía? Es otra manera de adicciones. ¿Para qué consumo marihuana? ¿Para qué consumo crack? ¿Para qué consumo? Entonces la pregunta sería, ¿para qué bebo? O sea, ¿para qué vengo y tomo? Porque me gusta. Entonces ya nos vamos a otro término que lo que estoy saciando más es mi carne, ¿verdad? Esto es como el diabético cuando dice, mire, pero fíjese que yo no puedo tomar azúcar, pero me voy a echar una tacita de café con azúcar porque lo siento rico. Entonces, ¿para qué lo hago? Ujú. ¿Para satisfacerme o para cuidarme? Entonces, aquí viene el punto de partida, ¿verdad? ¿Para qué debo? ¿Para qué una? ¿Para qué la mitad? Claro. ¿Qué voy a lograr? ¿Cuál va a ser el fruto? O sea, ¿voy a tener un resultado de lo que yo estoy haciendo? ¿Mis acciones van a tener un algo después de esa decisión? Esa es la pregunta. ¿Mis hijos van a perder algo bueno? ¿Mi familia va a perder algo bueno? ¿O los voy a cargar en una maldición a futuro? ¿Verdad? Fíjese, pastor, que nosotros cuando venimos a estos grupos de autoayuda, que la invitación era porque el programa es 100% espiritual. Incluso muchos discutían de que solo el paso uno no es espiritual, pero solo el hecho de aceptar una derrota se convierte en una cuestión espiritual. Pero me gustaría que escuchara porque muchos venimos como vino Melvin, peleados con la fe. No sabíamos si peleados con Dios. Muchos decimos que peleados con Dios, ¿verdad? Porque eso creemos nosotros, venimos peleados con Dios. Pero yo, Plinio, que vengo de un hogar cristiano, yo venía peleado con la fe, ¿verdad? Pero Melvin, ¿nos puedes contar cómo fue tu experiencia cuando viniste a los grupos de tu ayuda y cómo venías vos en esa situación? Sí, fíjate que yo yo no, o sea, yo tenía cero, o sea, credibilidad en la religión. Sí creía en Dios, pero más no pedía, no daba gracias, y tenía ese alejamiento, y prácticamente ese alejamiento fue durante toda mi vida, toda mi etapa que yo estuve en el alcoholismo, que fue desde los 15 años hasta los 34 años. Cuando vengo acá venía igual, yo nunca me imaginé que nunca pensé que la iglesia me podría ayudar, que una religión me podría ayudar. De hecho, yo siempre lo he mencionado, que yo vine acá y pensé que tampoco aquí iban a poder con mi problema. Y cuando vengo y me doy cuenta que el programa de los grupos es totalmente espiritual, es totalmente espiritual y me empieza a tocar eso. Y al principio, en contra de mi voluntad, lo fui aceptando porque mi deseo era el dejar de beber. El deseo de dejar de beber, y aquí me empezaron a dar sugerencias de que tenía que pedirle a Dios todos los días en la mañana, o sea, y agradecerle porque yo te empezaba a tener un poquito de sobriedad, y así como se fue disminuyendo, o sea, me fui acercando más a las cosas de Dios, porque de hecho terminé hasta también yendo a una iglesia, ahora me congrego en una Me consta estoy que suele pasarnos eso. Fíjese, pastor, que llegamos y con el tiempo la misma literatura dice, fíjese que una de las cosas que muchos decimos en los podios, tribunas, le llamamos nosotros acá, que es como los púlpitos, digamos, pero son tribunas, decimos, muchos llegamos ateos porque aquí uno de los principios dice que no importa quién sea usted ni cuánto haya descendido, no importa cuáles sean sus conflictos ni nada, lo único que nos interesa es el simple hecho de dejar de ver y eso nos ha abierto la puerta a muchos que veníamos ateos, agnósticos, peleados con la fe, peleados ladrones y todo. Uno se sienta a la par de alguien y probablemente es de una fe diferente a la mía o simplemente no tiene fe. Dentro del grupo en el que nosotros militamos hay personas que son ateas y conviven con nosotros como tal. Y respetan como nosotros respetamos las creencias o lo que no crean, por lo que sea que sientan. Y respetan a los que sí somos creyentes. No blasfeman, porque saben que están con gente que son cristianos creyentes. Hay una tolerancia, Tenemos una tolerancia y es que muchos no encontramos eso en las iglesias. Encontramos esa intolerancia cuando nos ven. Obviamente cuando nosotros llegamos a los grupos no llegamos con los aspectos que tenemos ahora. O sea, Xavier no llegó así como llegó ahora. O sea, tuvimos el alcohol como tal a uno físicamente lo deteriora. es que en realidad lo que yo sentía era que en una iglesia iba a ser juzgado. Sí, iba a Es ser juzgado. perfectamente lo que sentimos nosotros los alcohólicos. Sentimos que nos juzga la gente. O sea, imagínense llegar con olor a alcohol, porque el siguiente día en la resaca uno todavía transpira, o sea, transpira el olor a alcohol. Y muchos hemos contado de que llegamos a las iglesias
Yo le decía que no era mi caso, pero hablo por lo que he escuchado. Y ya desde que la gente lo siente a uno o ya llega un poquito sucio, es como que dicen los compañeros, no, pues que en la iglesia yo nunca me sentí cómodo y aquí sí me he sentido cómodo y realmente aquí se mueve. De hecho, uno de los pasos de nosotros dice que llegamos a creer en un poder superior. Al principio nos abre las puertas para creer en un poder superior a nosotros mismos, independiente, tal como usted lo conciba. No nos amarra, pero el programa nos lleva, de a poco nos va llevando a que la creencia de Dios es importante para el proceso de nuestra recuperación. O sea, cuando uno ya está con el tiempo acá, se da cuenta que nosotros no estamos, no de fe, porque no somos una secta más, como nos han dicho. Yo pensé que era una secta usted, porque hay un rótulo que dice solo por la gracia de Dios, porque solo por la gracia de Dios yo no veo. O sea, de verdad, yo no puedo decir que es un milagro, pues como yo bebía y consumía, es un milagro que yo esté vivo aquí, hoy, contándole y platicando con ustedes, es un milagro que yo esté aquí. Porque yo lo que me merecía era morirme en un choque, de un paro cardíaco, de un paro respiratorio, como han muerto muchos acá, de que han estado y han bebido y han muerto, la verdad. Somos un milagro, definitivamente. Y otra cosa más para dar la palabra era que decimos nosotros. Si usted, le comento la frase para que ponerlo en contexto de lo que aquí nosotros hablamos, es la verdad. Dice, si usted quiere oír de milagros, vaya a una iglesia. Pero si usted quiere ver milagros, venga a aquí a los grupos de autoayuda. Entonces es porque sentimos que en todos somos un milagro. Y cuando esto se comenzó a formar, uno de los fundadores, menciona el nombre porque eso no es ningún problema, que es Bill W. Él dice que él estaba ya no podía, ya lo habían desociado y él ya no podía dejar de beber. Pero él dice que vio la espiritualidad del amigo con el que él bebía, le vio en el rostro una espiritualidad tan buena que eso a él lo llevó a tener una experiencia espiritual, menciona la literatura, que él sintió la experiencia espiritual. Él no habla más que solo de una experiencia espiritual. El programa al final dice que a raíz de todos estos pasos, que nosotros tenemos una experiencia espiritual y podemos llevar este mensaje a los demás alcohólicos que aún sufren. O sea, si usted ve, casi que he tocado un poquito de todo el programa, pero no es concreto. O sea, lo que yo le he dicho es como que la superficie nada más de todo lo que el programa es. Y por eso yo siempre he dicho que, pero porque yo también ya me congrego, yo tengo ya un par de años de congregarme, no tengo mucho, pero ya tengo un par de años de volverme a congregar en una iglesia, estoy más cerca de Dios, hago esto, pero no por eso yo vengo aquí y quiero, como se dice, evangelizar al que no lo es, al que es ateo, al que es gnóstico. Hay uno que lo molestamos, que le decimos que vos crees en los Anunnaki, vos sos reptiliano. Bromeamos, pero respetamos, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿por qué nosotros, los alcohólicos, en algún momento, no sé si en su congregación pasa, pues, pero me imagino que tiene la experiencia con algunas otras congregaciones, ¿por qué nosotros sí realmente nos hemos sentido rechazados por las iglesias? Voy a hablar de la iglesia en general, puede ser de la iglesia católica romana o de la iglesia cristiana evangélica, cualquiera, como sea, o de cualquier otra fe. ¿Por qué nosotros nos sentimos rechazados como alcohólicos o drogadictos? Bueno, definitivamente, definamos primero lo que es el término de iglesia. ¿Qué debería de ser la iglesia? La iglesia debería de ser un lugar de alternativas para aquel que necesita de Dios. Ahora, el problema es cuando ya le ponemos requisitos para aquel que necesita de Dios. Esto es como que usted venga enfermo, va a un hospital y le dice, mire, para que usted pueda pasar consulta con nosotros tiene que estar sanos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto de partida es un lugar donde el pecador llega y busca una alternativa de Dios. Las iglesias deberían de convertirse en vehículos que lo lleven al proceso de transformación. Entonces, que me digan cuál es la alternativa que tengo y no la prohibición. Enseñamos un evangelio de prohibición. Y es el punto que llegamos y dice, mire, no toma porque si no va a morir, no toma que va a ir al infierno, no toma, amén. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo te ayudo? Entonces, el problema no es la competencia del alcoholismo, el problema es la incompetencia de las iglesias, que no tienen alternativas para aquel que lo necesite. Entonces, definamos primero cómo deberían ser las iglesias, de puertas abiertas. O sea, ¿qué fue lo que hizo Jesús con un saqueo que nunca había ido a una iglesia? Quiero llegar a tu casa a comer. No le dijo, mira, quiero que te bautices, quiero que hagas esto y quiero que hagas lo otro. No. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con el ladrón en la cruz del Calvario? Definamos ese punto. Él no le dijo, va, mira, tenés que bautizarte, tenés que estudiar teología, tenés que hablar en lengua para ser salvo. Él le dijo, mira, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Habrá sido 5 segundos para votar todo lo que un proceso de doctrina probablemente. No digo que el proceso de doctrina es malo,
Sí. Pero yo estoy diciendo que el Señor rompe esquemas porque Él se vuelve un Dios de oportunidades, no un Dios de prohibiciones. Ujú. Recuerdo un día, voy a contar esta anécdota, me invitan a predicar a una iglesia, me voy a reservar el nombre, y llegué tal cual yo iba vestido, ¿verdad? Entonces, cuando llegué, me parqué, me dijeron, no se puede parquear ahí, porque ahí se va a parquear el pastor invitado. Yo no hice ruido, Winnie, me paré, no me puedo parquear, allá afuera. Dejé el carro afuera. No andaba mi Biblia porque ahora ya la ando en digital, te llevaba mi teléfono. Entonces, cuando llegué, vine y me senté cerca porque lo llaman a uno al podio. Cuando me iba a sentar, me dice, no se puede sentar aquí porque aquí se va a sentar el predicador invitado. Y nunca se me olvida, me sentaron atrás. Entonces, cuando el pastor me reconoce, dice, ¿qué está haciendo aquí atrás? Y yo digo, yo creo que es el lugar que me corresponde y aquí debería de estar. Bueno, vamos mucho más allá y esta iglesia, al que ha cometido pecado, lo defraternizan. Oh. Y entonces dicen, y los que ha cometido pecado se sientan atrás. Y yo agarré mis cosas y yo me iba para atrás, porque ¿quién no ha pecado todos los días? Entonces, ese mismo momento yo dije, creo que la iglesia tiene un problema y no es la competencia del mundo, es la incompetencia que nosotros tenemos para atender al perdido. Si no, entonces, ¿cuál es la razón de tener un hospital? ¿Que vengan todos sanos? Ujú. Sí. ¿O me vuelvo una alternativa para el que viene enfermo y yo llevarlo a ese proceso de sanidad? Entonces, no todo el tiempo vamos a pasar enfermos, ¿verdad? Porque entonces ya no es un proceso, sino que me estanqué. El problema es que la iglesia no ha definido bien los procesos para llevar a alguien a la transformación a través del Espíritu Santo, porque esto no se puede solo con mi voluntad. Dios tiene que estar en medio de todo esto. Pero entonces metámosle a que nosotros seamos una alternativa para el que llega y la iglesia sepa qué tiene que hacer. Entonces ahí es donde yo voy, vea. Hay iglesias que le dicen a uno, mire, si usted no viene, voy a contar otra anécdota. Me invitan a predicar a una iglesia allá en Misata. Y cuando llego, me dice el pastor, mire, fíjese que no puede predicar si no tiene saco, su manga larga. Ajá. Y me digo yo, ok, ahí tengo uno en el carro, Misata, 3 de la tarde, calor, Sí, la horrible. playa, Mm. me lo pongo y me dice, pastor, la otra tiene que quitarse la barba para poder predicar. Y yo entendí que era un tema más, que Dios estaba formando mi carácter. Le dije, consígame una presto barba, yo me voy a rasurar y voy a predicar. El punto es que cuando llego a predicar, era solo el pastor y su familia. Entonces me dice, ¿qué consejo nos puede dar para que la iglesia crezca? Estaba a la luz de los ojos. Le digo, que sea una iglesia alternativa y no de prohibiciones. Si me está prohibiendo a mí, ¿cómo no le va a prohibir a los otros? Nadie va a querer llegar. Entonces, ¿qué es la iglesia realmente? Y ese es el punto. Yo veo que como no hay un estado de conciencia para verlo de esa forma, porque las diferentes iglesias tienen diferentes ideales, diferentes doctrinas, ve, y como usted lo exponía a un inicio, hay unas más ortodoxas o unas más radicales que otras, vea. Entonces, con el tema de tratar a un alcohólico es bien complicado, porque puede existir que de primeras a primeras alguien sea rechazado por la condición en la que se mira, vea, por la forma de donde llega, por la forma en la que habla, su apariencia, Lo ven mal. lo ven mal. Entonces, a veces uno lo que necesita es unas palabras de aliento, ¿verdad? Bueno, yo hablo desde mi caso, porque cuando venía con mi problema de alcoholismo más severo, yo quería que alguien me diera una mano, ¿verdad? Me pusiera una palma en el hombro, ¿verdad? Me dijera: "Todo va a estar bien", ¿verdad? Pero verlo desde un punto de vista que un alcohólico también es extremadamente resentido, Sensible. sensible, y que de a primeras de cuenta te cierran la puerta, ¿qué va a hacer la persona? Va a irse Nunca a seguir, regresa. De se hecho, no se regresa. va a ir a beber. Fíjense que nosotros acá, quiero ver aquí, de los que estamos acá, 2 no fumamos. No fumamos tabaco. Y aquí muchos fuman. Entonces, vienen, salen a fumar y regresan, se sientan en la par de uno que no fuma y vienen con el gran olor a cigarro. Ya nosotros no rechazamos a esta persona, pero sí le decimos. Le decimos, porque nosotros tenemos que cambiar los viejos hábitos. Eso lo he escuchado en la Biblia, pero el programa lo dice. Cambiamos los hábitos para obtener nuevos hábitos, porque lo que ofrecen los programas de autoayuda es una vida feliz y útil. Yo no puedo ser útil teniendo los mismos patrones del pasado. Y es lo que pasa en la iglesia. En la iglesia a nosotros nos hablan de ser una nueva criatura, por ejemplo. Y lo mismo pasa en Alcohólicos Anónimos. Por eso que yo le decía que nosotros realmente no estamos separados de esto. Claro. La literatura como tal menciona muchos versículos de la Biblia sin decir está en Hechos número tal, pero sí son textualmente lo que la Biblia dice, lo que Jesús habló, lo que ha pasado como tal.
a tal grado que la literatura no ha podido ser cambiada ni siquiera con las otras fe. Porque obviamente el que lo hizo era una persona cristiana, o sea, seguidor de Cristo, o sea, no sé si era cristiano evangélico o cristiano católico romano, no lo sé, pero no se aleja de la Biblia como tal. Y era un punto que usted me decía y yo lo tomé cuando vine a los grupos. Yo lo escuché después y decían que cómo era posible que los musulmanes rezaban 5 veces al día. Y una vez le preguntaron a uno y le dijeron, ¿y cómo es que rezás 5 veces al día si pecas? Y le dijo, esto es como, ¿qué es lo que usted nos decía? Esto es como estar enlodado, sucio y no bañarte. Claro. Si estás enlodado y sucio, te vas a bañar. Entonces, Alcohólicos Anónimos, hemos sentido nosotros que a pesar que estamos enlodados y sucios, nos aceptan tal cual somos. De verdad, pastor, aquí viene gente que ha sido, en el popular le dicen trinqueteros, ¿verdad? Han sido personas no de buena reputación. Y aquí nos sentamos a la par y somos iguales todos. Y aquí hay profesionales de prestigio en este grupo y hay gente que trabaja honestamente ahora, modestamente, pues, y somos iguales todos. Comemos de lo mismo, tomamos el mismo café, dicen que el café de aquí recupera, pero no es cierto, no recupera el que quiere y comenzamos a concebir un poder superior. Y más adelante ya le pedimos en oración a Dios. De hecho, hay un paso que habla de la oración y la meditación. Directamente, no hay tales de que aquí vamos a dudar si es que ¿y qué es oración? No, oración y meditación, punto. Así dice. La oración y meditación como una parte fundamental de nuestro proceso, orar y meditar. Y hay otro paso que habla de la, la revisión diaria de lo que hacemos y corregirlo. Y siempre nos lleva a meditar, porque uno no puede solo con esto. Tiene que tener la ayuda idónea, que somos nosotros mismos, que hablamos del mismo caso, nos entendemos. Yo entiendo a Melvin porque él ya pasó por lo que yo pasé, ¿sí? Yo entiendo a Xavier porque Xavier pasó lo mismo que yo pasé. Pero alguien que no pasa lo mismo que yo paso, fíjese que cuando hay Santa Cena, es bien chistoso, porque yo casi nunca tomo la Santa Cena, Sí. pero eso es una cosa Igual. mental mía, fíjese, porque el sabor de la sidra, creo que dan en algunas iglesias, me conecta. No es que me haga daño, es que me conecta. Yo en las bodas o cosas así que brindan, yo no tomo. Les digo, ¿y ustedes creen que si yo no brindo, no se va a dar la boda? No, pues sí, entonces, ¿para qué quieren que brinde? O sea, no voy a brindar. Pero es que no lleva alcohol. Y les digo, no, está bien, es que no es el alcohol, es lo que me conecta a mí hacia ahí. Me lleva a eso y eso burbujeante, eso no lleva alcohol, sí, está bien, pero eso burbujeante, ese sabor, es como ir a un bebedero. Ay, Claro. yo no voy a un lugar así. Es más, yo tengo pocos amigos y ni siquiera contados como amigos que beben. No juego con eso yo, no juego con eso. Y me van a decir, Plinio, pero vos ya tenés 14 años de no hacerlo. Sí, pero siendo así yo no juego con eso. O sea, al contrario, hoy ya voy a la iglesia, ya todos los domingos el pastor me dice, el domingo no es negociable. Y yo digo, sí es cierto, porque para mí el grupo no es negociable tampoco. Claro. O sea, el grupo de autoayuda para mí no es negociable. He encontrado aquí esta solución. He encontrado aquí esta ayuda idónea. Y claro, fortalezco mi fe a través de la iglesia, porque no estamos, a los compañeros les decimos, ustedes fortalezcan su fe en el momento que lo consideren. O sea, no obligamos. Pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, nosotros acá, le menciono, tenemos un compañero, dos compañeros, un compañero que él se determina ateo y dos compañeros que se autodenominan agnósticos, ¿verdad? Y uno que no sabemos si es chichitelepat. Algo es, pero ahí está. Y él tiene ya 10 años de estar en los grupos y no ha llegado a la comprensión. Está bien, pero nosotros no los excluimos. ¿Qué pasaría si un alcohólico llega con una situación similar como un ateísmo y obviamente con un agnóstico o alguien que no sabe si es agnóstico, reptiliano o lo que sea, tantas cosas que existen? Y está en la iglesia, pero él quiere llegar porque le gusta, ¿verdad? Porque le gusta cómo habla el pastor José Blanco. Él quiere llegarlo a escuchar porque la vez que habla bonito, hombre. Yo escucho un pastor que no es de mi agrado, soy honesto, pero yo llegué a escucharlo, lo escucho casi siempre, o sea, cuando sube una prédica, la escucho, porque he aprendido de lo que él dice, no de lo que a mí me parece él para mí. ¿Ya? Me parece que es una persona muy insultante, por ejemplo, con su equipo de trabajo, me molesta.
Pero yo después he encontrado alguna riqueza. Entonces puede ser que alguien que no crea en Dios sea alcohólico para más fregar. Es alcohólico, no cree en Dios, pero le gusta cómo habla el pastor Blanco. Él le gusta, y entonces le gusta estar ahí. Pero ¿cómo sería ese tratamiento con esa persona que a mí no me hablen de Dios? Yo quiero escuchar al pastor Blanco, me gusta, saco frases motivadoras de lo que él dice. Bueno, determinemos algo y es bien, bien importante, y eso siempre lo he dicho, de cerca podemos ayudar, de lejos no. Entonces, si yo vengo y soy un vehículo para que alguien llegue a un proceso de cambio, que deberíamos de serlo todos, todo aquel que ha sido restaurado debería ser un vehículo para un proceso de cambio. Entonces la iglesia debería ser así. Los pastores no deberíamos de ser inalcanzables, deberíamos de ser alcanzables. ¿Por qué? Porque somos vehículos de cambio. Entonces, cuando yo me convierto en un vehículo de cambio, inmediatamente yo no le voy a preguntar qué cambió y qué no ha cambiado, o con un checklist, qué te falta y por dónde vas. Yo soy un vehículo de cambio. ¿Cuánta gente llegará a la iglesia? Bueno, hablemos de nosotros. ¿Cuánto nos falta por cambiar a nosotros? Y hablo por mí. Si no conozco la de ustedes, conozco la mía. Ahí me falta una lista quizás más grande que la de ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Que de cerca yo puedo hacer algo. Estando en la casa del Señor, yo puedo ser transformado. De lejos no. De lejos va a estar más difícil. Es como que usted me pregunte, mire, ¿y cree que la carga de mi celular me va a durar? Si lo tenés conectado, sí. Pero si no lo tenés conectado, eso te va a acabar. De alguien que está de cerca en la casa del Señor, sean las motivaciones por las cuales sean, algo va a alcanzar. Dice la Biblia que la palabra de Dios no regresa vacía. Y eso es un principio clave. Te quiere decir que la persona que está ahí, algo va a ser transformado. Entonces, si una persona llega, yo no soy el indicado para decirle qué te falta por cambiar, porque me falta más a mí. Sino más bien creo que de cerca. Miren, yo siempre digo esto. La diferencia, y lo digo en la iglesia todos los domingos cuando predico, la diferencia entre los que están sentados en una silla y yo que estoy aquí arriba es el valor. Sí. Porque me falta cambiar un montón de cosas, pero el valor yo lo tengo de pararme aquí al frente y decir, miren, voy en el proceso de cambio. Algunos inclusive que están sentados en la silla van adelante de mí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo he tomado el desafío de poder ir caminando y pararme al frente y tener las agallas de decirle, mire, sigamos a Cristo. Entonces, si hay quien llega y no ha sido transformado y todavía lucha con adicciones, qué bueno que está ahí. Qué bueno que llegó. Me pasó, llegó una persona vestido de mujer, un hombre, y claro, fue el boom, vea, mira, ya viste ese hombre que tope, viendo el duro. Entonces me dijeron, ¿qué hacemos, pastor? Nada, ¿y qué vamos a hacer? Si la diferencia es que él se viste de mujer, pero tu adicción es otra. Claro, claro. Entonces, ¿qué hacer? Ser una alternativa. Vuelvo al principio, de cerca podemos ayudar, de lejos nosotros. Con lo que mencionaba, pastor, ya para entrar un poco de lleno en esto, ¿ya usted qué opina o el papel que juega la fe con respecto a la ayuda o la contribución o ser un vehículo, la fe para la recuperación de una persona con problemas de adicción? ¿Cómo la fe puede ayudar a una persona con estos problemas? Fíjate que la fe tiene que ser, alguien tiene que ser portador de la fe. La fe no es un Bluetooth que anda en el aire, sino que las personas somos las portadoras de la fe. Entonces, tienen que haber role models, tienen que haber personas que marquen la ruta. Ustedes ya marcan la ruta para alguien. Este programa está marcando la ruta para alguien. Entonces, ¿qué sí creo yo? Que siempre tiene que haber un patrón de conducta a seguir. Obvio, dice la Biblia que retenerlo todo, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, yo creo que hay algo que ha faltado en las iglesias y en toda organización, es que haya alguien que se atreva a decirle, mira, hazlo como yo lo hago. El apóstol Pablo le dijo a los demás, mira, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Claro, eso es bien retador, porque hay cosas que yo no he transformado todavía. Pude haber dejado el colegio, pero mi carácter todavía voy trabajando en él. Nos pasa. Es un proceso, Claro. ¿verdad? Entonces, si una persona llega, ¿qué debería de ser una alternativa de la fe? Los portadores de la fe. ¿Cómo tú te inyectas de fe? Sabiendo que otro fue transformado. Sí, ¿Cómo puedes decir cuál es mi meta a seguir? Bueno, la vida de Pino, si él pudo, yo puedo. La vida de Xavier, la vida de Melvin, si ellos pudieron, yo puedo. Entonces, ¿quiénes son los portadores de la fe? Nosotros. Entonces, ese vehículo que se encendió, el teléfono no funciona por sí solo hasta que le pongo un chip. Entonces, ese chip lo llevamos nosotros. Somos portadores de la transformación para otras personas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agarremos el brazo a alguien y caminemos. Mira, de lo poco que tengo te doy. Pero ahí vamos, vean el camino, después quizás vos vas a ser mejor. Hay un pastor de California que es muy conocido, ya sabrá. Le digo de California, ya sabe quién es. Y cuenta una historia de los alcohólicos. Él habla mucho de los alcohólicos anónimos. Nosotros agarramos los videos y nos los mandamos entre nosotros. Y una de las historias que cuenta que había que él admira a los alcohólicos anónimos por eso, porque él
estaba un grupo en una iglesia y que la gente se enojaba porque obviamente encontraba colillas de cigarros. El culto comenzaba después de la sesión y en la sesión pues algunos no, nosotros no limitamos, usted hable como pueda, le decimos nosotros, y ellos a veces venimos, me incluyo, y nuestra forma de hablar no es no da pauta a que seamos unas personas de fe. Entonces decía que había una molestia de esto, ¿verdad? Que las colillas de cigarro. Aquí yo nunca, bueno, aparte, y porque ya está muerto, el pastor Toby, que era una persona que, él tiene un centro de rehabilitación, por cierto, el siguiente capítulo vamos a hablar de los centros de rehabilitación. Si no es el único, es una obra excelente que hacen ellos ahí en el tabernáculo. No es malo mencionarlo, pues al final es algo bueno. Por lo menos nosotros lo reconocemos. Es el único centro de rehabilitación gratuito. El pastor le da todo. Bueno, le daba y le da el pastor junior también. Le dan todo. Eso no pasa aquí. Los centros de rehabilitación obviamente tienen un costo, pues comida, local, etcétera, alojamiento. Cuando llega un alcohólico los tienen que inyectar, les dan suero, vitaminas porque llegan mal. Él se lo da gratuito. Y él fue él fue un miembro de la sociedad por muchos años y pues formó su iglesia y todo. Entonces él creía mucho en este tema. Pero esto no se da en las iglesias, o por lo menos yo no lo conozco, solamente donde el pastor. Sí se da más en los lugares del catolicismo romano. Por ejemplo, conocemos un centro de rehabilitación que lo administra un sacerdote y claro, cada uno les da su fe, lo cual no está malo. Ellos no se identifican como miembros de la sociedad, por ejemplo, sino que ellos tienen un centro de rehabilitación y tienen un grupo dentro del centro de rehabilitación que ese grupo funciona como grupo, como tal. Así no hay limitación de que, mire, es que usted tiene que ir a la iglesia para venir al grupo. No, ellos son grupos. De hecho, llega gente de afuera también a esos grupos. Entonces, ¿por qué no se da ese fenómeno en las iglesias? ¿Qué, no existirá esa alternativa real de que un grupo de alcohólicos anónimos, no puedo decir su iglesia, hablemos en general, porque usted conoce muchas iglesias? ¿Por qué no se da ese fenómeno de acercarse a estos grupos de autoayuda donde hay alcohólicos hablando con alcohólicos y tal vez haya un alcohólico cristiano hablando con un alcohólico que tal vez no es cristiano, pero que le está muy apegado a la fe, como yo, mi familia siempre ha sido cristiana evangélica, o sea, estaba más apegado a la fe, ¿verdad? Claro. Bueno, vuelvo al mismo punto, ¿verdad? Definamos qué es la iglesia, un lugar de alternativas. ¿Cuál es el problema que muchas organizaciones eclesiásticas tienen o tenemos? El hecho de que, pues sí, había un punto para transformar a un alcohólico es tiempo, es paciencia. Tanto tiempo. Y no estoy hablando le hablo porque nosotros sí tenemos un grupo, Ajá. ¿verdad? Que trabajamos. De hecho, se meten a un centro de rehabilitación con todo y somos muy Qué amigos, buenísimo. ¿verdad? Todo y nos ha abierto puertas para muchos que se han transformado. No, sí, buenísimo ese centro de Grupos rehabilitación. como con Mano de Dios en Joya Grande, trabajamos otros grupos aquí por el zoológico, entre otros. El punto es que agarrar a alguien en el proceso y meterlo a ser transformado, eso no es fácil. No, no, definitivamente, años. Nada, totalmente, yo complicado. Siempre lo he mencionado que es para toda la vida. Realmente. Y voy a este punto. En la reunión que nosotros tenemos con el equipo de trabajo, yo les digo, miren, preparemos para la primera caída. Porque todo el mundo dice, va bien, Sí. prepárate para el día que llegue su primera caída. Porque va a pasar, a todos nos pasó. Y esa caída, donde fue un revolcón, dice uno, y todo el trabajo que hice, ¿dónde quedó? Y toda la reunión, y lo que ella me había dicho y había prometido, Sí. y habló al frente, y dijo, y se comprometió, y ya iba por el paso tal. De acuerdo, pero preparémonos para la primera caída. Y no es esa la vida del cristiano. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué nos toca? Prepararnos para la primera caída. El acompañamiento no es fácil, primo. ¿Por qué las iglesias no lo hacen? Y digo no lo hacen porque nosotros lo hacemos. Porque es difícil. Claro. Acompañar a alguien un día viernes donde la tripa guarela se le anda moviendo y quiere salir, es de estar con ellos ahí. Así es. Sí. Y eso es lo que tienen estos grupos de autoayuda que, por ejemplo, usted mencionaba el acercamiento o que el pastor se vuelve inalcanzable en un momento. Acá cuando yo vine, digamos, no hay líderes porque no hay, ¿verdad? Pero uno tiene una percepción de que alguien tiene más tiempo o alguien puede ser como un líder, ¿verdad? Pero no, aquí no hay líderes. Entonces, y esa persona es la que más se le acerca al recién llegado. Total, y quiero contarles algo. Fíjense que en mi tema de pastorado hace 9 años,
yo tuve que cambiar mi perspectiva del pastorado. Y fue esto. Yo estaba lleno de reuniones. Nuestra iglesia tiene 3 servicios, estamos hablando de más de 1000 personas que se congregan el día domingo. Y es mucha gente lo que... Entonces, entonces yo pasaba en reuniones con líderes, pasaba en reuniones con los servidores, pasaba en reuniones con todo el mundo. El punto fue este, que yo dije, bueno, ¿y cuál es la razón de ser de la iglesia? Entonces vine yo y le dije, miren, chao reuniones, y yo mi casa la abro los días martes, cada 15 días, para que venga el que quiera. ¿Por qué? Porque se me había olvidado el olor a oveja, se me había olvidado el relacionarme con la gente. Pasaba con los líderes, pasaba que en reuniones y que en oración. Y yo no digo que está malo, creo que se tiene que haber, pero debería de existir el que es pastor es porque tiene ovejas. Pero si me olvido de las ovejas, entonces ¿dónde queda ese pastor relacional? En mi casa, cada 15 días se reúnen personas que a mí no... Me invitó a mí, no, yo le devuelvo la visita y voy a ver si me llevo a Melvin, me voy a ver a Melvin, regálame esa invitación. Yo sí voy a ir con Melvin. Abro la puerta para el que sea. Es más, yo ni predico. Yo soy el que sirvo la comida ese día en mi casa. Así nos toca a nosotros aquí. A lo mejor sí vamos a llegar. Y otro, si hay comida vamos a llegar. El problema ahora de nosotros es de hambre, pastoras. Que otro se desarrolle, pero yo abro mi casa. Pero no se me puede olvidar. Y algunos me dicen, mira, ese día que subimos una historia en Instagram y que estaban ahí, ¿y qué hacía vos con fulano de tal si el fin de semana estuvo chupando? Y no es lo que tenía que hacer yo. Claro. No es lo que Jesús hizo con los pecadores. Se nos olvida. ¿Por qué la iglesia no lo tienen? Porque no es fácil. No, no es fácil. No, y fíjate que no te interrumpo un momento, y eso ocurre acá en los grupos también. Sí, pastor. Cuando alguien recae o reincide o realiza algo inmoral, vea, y a veces hasta puede terminar en la cárcel, vea, porque lo encuentran con drogas, vea, tal vez porque hubo una violencia intrafamiliar y le pegó a la esposa. Entonces, ya cuando esta persona intenta regresar al grupo, muchos de los compañeros se oponen a que esa persona ingrese nuevamente, ¿verdad? Y es precisamente, o sea, es de tomar conciencia también de ese punto, porque suceden en los grupos. Sucede y lo bueno es que a nosotros nos ampara esa tradición que dice que la única intención es querer dejar de beber. Pastor, vamos a hacer una pausa solo para hacer un corte porque está demasiado interesante y hemos cometido errores. Vamos aprendiendo nosotros en el podcast y a veces los temas interesantes los cortamos y decimos, hubiéramos seguido. Solo vamos a hacer una pausa técnica, vamos a hacer un corte y vamos a continuar siempre hablando, pero para que la producción pueda hacer el corte de la primera y vamos a subir este podcast en 2 partes. No sé si está de acuerdo por el tiempo. Entonces vamos a hacer una pausa, amigos, para poder, vamos a subir esta primera parte. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos, para que está demasiado interesante este podcast como para hacerlo en una sola parte. Vamos a subir 2 partes. Esta es la primera parte que van a ver y vamos a continuar con la segunda parte.